14. Influencia del interés sobre el salario y la renta. Si el colono en libre tierra echa cuentas de su trabajo, debe calcular los intereses del capital invertido y debe hacerlo sin tener en cuenta si ese capital es de su propiedad o si se lo ha prestado un capitalista. Debe separar el interés del rendimiento del trabajo. El interés no tiene nada que ver con el trabajo. Está supeditado a las leyes completamente distintas. Esta separación de los intereses del rendimiento de su trabajo y de la renta territorial la debe realizar, sin embargo, también el agricultor propietario de su campo, como ya lo hemos hecho en ambos cálculos del capítulo anterior. Ahora bien, si tanto el colono en libre tierra como también los labradores de tierras arrendadas deben pagar la misma tasa de interés por el capital necesario, podría suponerse que la renta territorial no estuviese en ninguna relación con esa tasa de interés. Sin embargo, esto es un error. Con trabajo y medios de producción es posible crear cuanta tierra nueva se desee, con frecuencia hasta en las proximidades inmediatas de las grandes ciudades. Y cuanto menor sea la tasa del interés, tanto más fácil resultará transformar extensiones yermas en campos de cultivo. El empresario exige del campo de ganado para el cultivo únicamente tanto interés como sea la renta de un campo cultivable adquirido por la misma inversión capitalista. Si en la libre tierra de primero y segundo grado los gastos de flete de vez en cuando devoran la mayor parte del producto del trabajo, así al ganarse nuevas tierras para el cultivo, el interés absorberá la esperada renta del suelo. Cuando se trate, por ejemplo, de la desecación del Zuiderzee en Holanda, resuelta hace algunos años del drenaje de esteros, del desmonte de selvas, de la irrigación de los desiertos, de la demolición y voladura de rocas, en primer término se preguntará, ¿qué interés insumirá la inversión del capital? Y luego se comparará esa suma con la que el mismo campo habría de pagar de arriendo. Si la tasa de intereses es entonces elevada, el parangón resultará desfavorable y el estero permanecerá intocado. Si en cambio la tasa de intereses es baja, la empresa será beneficiosa, es decir, que si la tasa de intereses bajase de 4 a 1%, de inmediato una cantidad de mejoras del suelo que hoy no pueden llevarse a cabo resultarían lucrativas. Al 1% valdría la pena desviar las aguas del Nilo hacia las estepas de Arabia, efectuar el endicamiento del mar Báltico y agotarlo, construirle un techo de vidrio al páramo de Lunenburg para cultivar café y pimienta. Al 1% el agricultor también podría pensar en cultivar huertos de frutales. Actualmente no lo puede hacer, pues para ello tendría que pagar un 5% de interés por el capital invertido. Nada despreciable, por cierto, por 5 a 10 años a la espera de las futuras cosechas. En resumen, al 1% de interés, todas las tierras yermas, las grandes superficies de agua, podrían ser transformadas con beneficio en campos de cultivo. Claro está que estos detalles no deben ser tomados al pie de la letra. Un descenso de la tasa de interés no solo aumentaría la superficie cultivable, sino que haría asimismo posible obtener del suelo ya cultivado rendimiento de dobles y triples por el empleo más amplio de maquinarias, por la construcción de caminos, reemplazo de cercos, de zarzas por alambrados, construcción de represas de agua para el riego artificial, arado de desfonde de los campos, cultivo de huertos de frutales, arboledas protectoras contra vientos y heladas y miles de otras mejoras del suelo. Naturalmente, a consecuencia de estas mejoras, se impondría una correspondiente disminución del área de cultivo, con lo cual la tierra libre, tan peligrosa para la renta, se aproximaría en forma alarmante. La disminución del interés haría también posible que las instalaciones necesarias para el transporte del trigo desde el extranjero, puertos, canales, barcos de ultramar, ferrocarriles, silos, pudiesen establecer tarifas inferiores y que en consecuencia
disminuyeran también los gastos de flete para los productos de los colonos de la libre tierra. Y cada peso que se economiza en este sentido abre una brecha igualmente grande en la renta territorial. Los intereses del capital invertido en medios de transporte constituyen, sin embargo, una fracción notable de los gastos de flete. En el año 1888, a un interés término medio del 3,8% en los ferrocarriles europeos, los gastos de transporte propiamente dichos, explotación del ferrocarril, empleados, carbón, etc., estaban frente a los intereses en la proporción de 135 a 115. Los intereses, 115, alcanzaban pues casi el nivel de los gastos de explotación, 135, de modo que la rebaja de la tasa de intereses del 4 al 3% permitiría rebajar las tarifas de fletes en casi un octavo. Vale decir que al 0% de interés, las tarifas de fletes podrían rebajar a la mitad en los fletes marítimos la proporción entre los gastos de explotación y los intereses del capital invertido. No es la misma, no obstante, también aquí el interés desempeña un papel importante. Los barcos, el capital de explotación, las instalaciones portuarias, los canales, Panamá, Suez, vías férreas para el carbón, las instalaciones mineras, etc., todo exige su interés regular y este interés recarga los fletes, pesa sobre el rendimiento del trabajo del colono en libre tierra de primero y segundo grado, que es de importancia decisiva para el salario y la renta. Una disminución o la eliminación completa de los intereses rebajaría pues a la mitad los gastos de flete y con ello el límite de la libre tierra se aproximaría económicamente en un 50% y la competencia del cereal extranjero aumentaría correspondientemente. Pero, ¿a dónde iría a parar la renta territorial si en tal forma se multiplicara la superficie cultivable en sus proximidades, excediendo a la demanda? Si se pudiese aumentar a voluntad la libre tierra de la que dependen a su vez los salarios, y más aún si la pudiesen aumentar en lugares cercanos, es decir, donde la tensión entre el producto del trabajo del colono en libre tierra y su rendimiento es cada vez menor a causa de los fletes que economiza, ¿qué objeto tendría entonces emigrar al lejano Canadá, a Manitoba, para qué enviar desde allá los cereales con elevados gastos de flete, si se puede cultivar ese mismo cereal en los campos de la actual Zuiderzee? Si la tasa de intereses disminuye al 3, 2, 1 o 0%, todas las naciones podrían proveer de pan a su población actual. El cultivo intensivo, allá a su límite únicamente en el interés, cuanto más rebaje el interés, tanto más intensamente podrá cultivarse la tierra. Se observa, pues, cuán íntima es la relación existente entre el interés y la renta. Mientras existan campos abandonados, lagunas desiertas, etc., que puedan ser transformados en campo de cultivo y en general, mientras sea posible mejorar el suelo por medio de alguna innovación, el interés elevado no solamente será el objeto de los capitalistas, sino también el baluarte de los rentistas territoriales. Si el interés desapareciera totalmente, bien es cierto que no eliminaría completamente la renta territorial, pero sería el golpe más duro que podría sufrir. Para la renta de los solares urbanos, la disminución de los intereses actúa en sentido opuesto. Como el interés del capital de construcción grava a los inquilinos mucho más que la renta territorial, en el campo y en las ciudades pequeñas, la parte de los alquileres que corresponde a la renta territorial a veces no importa ni el 5%, mientras que los intereses insumen allí hasta el 90% de los alquileres. La disminución del interés al 1% o a 0 significaría una formidable rebaja de los alquileres, lo que indicaría naturalmente en forma notable sobre las necesidades de espacio de cada familia, la masa del pueblo, que hoy debido a los elevados alquileres llevados a esa altura por el interés, debe conformarse con habitaciones absolutamente insuficientes, reclamaría viviendas mayores y podría pagarlas, pero viviendas mayores requieren solares mayores, se aumentaría la renta territorial por
Otra parte, el retroceso del interés rebajaría las tarifas ferroviarias municipales, obrando así en contra de la renta territorial urbana por dirigir el tránsito de pasajeros más hacia las afueras. 15. Resumen de las conclusiones obtenidas hasta ahora por la presente investigación. Primera, el salario del trabajador medio es igual al rendimiento de trabajo del colono término medio de libre tierra y depende absolutamente de este. Toda alteración en el rendimiento del trabajo del colono de libre tierra repercute sobre el salario, siendo indistinto si estas alteraciones fueron producidas por mejoras en la explotación, por descubrimientos científicos o por leyes. Segunda, la llamada ley de bronce de los salarios resulta entonces nada más que una mera expresión figurada. En cada caso particular, el salario oscila alrededor del centro de gravedad señalado en el párrafo anterior. Según sea la eficiencia, podrá exceder a ese centro de gravedad o permanecer debajo de él. Y hasta frecuentemente podrá bajar también de los límites del mínimo necesario para la vida. Tercera, toda la escala de sueldos para el llamado trabajo intelectual, hasta sus exponentes más elevados, tiene como punto de partida el rendimiento del trabajo del colono en libre tierra. Cuarta, definamos como renta territorial todo lo que resta del producto del suelo después de haber descontado el salario y el interés del capital invertido. Como el monto del descuento, salario, es determinado por el rendimiento del trabajo en libre tierra, la renta territorial es, a su vez, también determinada por el rendimiento del trabajo del colono en libre tierra. Quinta, el interés del capital apoya a la renta territorial. Sexta, no es posible afirmar lisa y llanamente que todos los adelantos de la técnica favorecen a la renta territorial. Frecuentemente se produce lo contrario. El progreso y la pobreza solo están unidos condicionalmente. Progreso y creciente bienestar general pueden marchar lado a lado con la misma frecuencia. Séptima, tampoco es posible afirmar simplemente que los impuestos territoriales son o no descargables. Esta pregunta recién puede contestarse completamente si se ha establecido el destino que en cada caso se da el importe de los impuestos territoriales. El impuesto territorial puede incidir doblemente sobre la renta, aumento del impuesto y de los salarios, como también puede frecuentemente favorecerla, aún en más de en su propio monto. Octava, si el producto del impuesto territorial se emplea en beneficio de los colonos en libre tierra, por ejemplo pagando primas por la exportación de cereales como subvención para el mejoramiento de campos yermos, etc., es posible que así se desea absorber íntegramente a las rentas territoriales. Así empleados, los impuestos sobre las rentas territoriales son indescargables. 16. La renta de las materias primas y de los terrenos para edificar y su relación con la Ley General del Salario. Sea que el trigo provenga del Canadá, de la Argentina o de la Siberia o del campo del vecino, Alemania, se trate del trigo grabado con derechos del atormentado emigrante o del cereal protegido por derechos diferenciales del mofletudo, chacarero, pomeráneo, ¿qué le interesa eso al molinero? Si la calidad es la misma, el precio también será igual. Exactamente lo mismo sucede con todas las demás cosas. Nadie averigua el costo de la mercadería. A todos les es indiferente de dónde provienen las mercancías que tientan al comprador. Si uno de los productores ha enriquecido con ellas y el otro se ha arruinado. Si la calidad es igual, el precio es el mismo. Este hecho se nos presenta con mayor evidencia en las monedas. ¿Quién indagará dónde, cuándo y cómo ha sido obtenido el oro con el que se acuñan las monedas? En unas está pegada la sangre del enemigo muerto y despojado, en otras el sudor del buscador de oro, pero todas circulan sin diferenciación. Por desiguales que sean los costos de producción de las diferentes mercancías que compiten entre sí, el precio es siempre el mismo. Esto lo sabe todo aquel que necesite materia prima,
y a su vez lo sabe también el propietario del suelo donde se encuentran o pueden producirse esas materias primas. Si entonces, por ejemplo, un municipio necesita adoquines para una nueva calle, el dueño de la cantera más cercana calcula de inmediato la distancia que media entre la nueva calle y la cantera disponible más próxima con adoquines iguales. Luego calcula el precio del acarreo desde allí al lugar de empleo y ya está listo el precio. Y ese será el precio que tendrá que abonar el municipio, pues recién a partir de él puede iniciarse la competencia, que es la que finalmente fija los precios. El salario en la cantera no necesita considerarse, ya que se lo supone igual para ambas fuentes de producción. Pero si la competencia falta por completo, es decir, si no existe una cantera libre a una distancia razonable y en consecuencia el propietario exige precios excesivamente elevados por sus adoquines, entrarán en competencia los materiales reemplazantes, o sea, en este caso, el afirmado de madera, macadam, canto rodado, asfalto, cemento armado, ferrocarril, o bien se desiste de la construcción del camino. En este último caso, sería el provecho que la ciudad espera obtener de la construcción del nuevo camino, primero y último competidor del dueño de la cantera. Y exactamente en la misma forma, en el caso de los adoquines, se producen los hechos, sin excepción, con todas las demás materias primas, sea que un empresario necesite calizas para su fábrica de cemento, arcilla para un horno de ladrillos, cal, arena, carbón, petróleo, agua mineral, aire para su molino de viento, sol para su solario, sombra para su casa quinta, calor para sus parras, frío para su pista de patinaje. Siempre y en todos los casos, el propietario, cuyo suelo ha sido favorecido con estos dones de la naturaleza, se los hará pagar exactamente igual que el dueño de la cantera mencionada más arriba y siempre exactamente de acuerdo con los mismos principios. Las circunstancias podrán variar de caso a caso, la competencia de los sustitutos podrá en ciertas oportunidades frenar el afán de lucro del propietario a límites más estrechos que en otras, pero a la postre siempre y en todas partes se manifiesta la misma ley, por la que el terrateniente explota en su provecho todas las ventajas que los productos, la situación, la naturaleza de su propiedad le ofrecen, de tal modo que el comprador podrá calcular por su trabajo únicamente un importe tal como si tuviese que traer esas materias primas a los páramos de los desiertos o de la libre tierra. De estas consideraciones resulta un principio muy importante para la Ley General de Salarios: la producción de los yacimientos peores, más alejados y por ende frecuentemente sin dueño, recargada con todos los gastos de transporte y con los mismos salarios que deben abonar las demás fuentes de producción, es determinante para la formación del precio de esas materias primas, los importes que los propietarios de los yacimientos privilegiados economizan en gastos de explotación constituyen la renta. El consumidor tendrá que pagar siempre todos los productos de la tierra, todas las materias primas, como si a costa de grandes gastos fuesen producidos en páramos abandonados, tendrían que ser transportados desde las lejanas tierras sin dueño. Si la producción del suelo de peores condiciones correspondiese a la medida mínima de lo que el hombre necesita para su vida, entonces se cumplirían con la propiedad particular todas las condiciones previas para el imperio de la ley de bronce, de los salarios. Pero como ya se ha dicho, no es así. Por eso, y solo por eso, el salario puede distanciarse de ese mínimo. Siguiendo exactamente el mismo principio, aunque determinada por otras circunstancias, se forma la renta territorial urbana, cuyo monto alcanza, en los estados industriales de nuestra época, casi el nivel de la renta rural. Así, por ejemplo, la extensión sobre la que está construida Berlín ha sido avaluada en el año 1901 en 2.911 millones de Deutsche Volkswagen 12,1904. Suma que al 4% corresponde a una renta del suelo de 116 millones. Este importe, distribuido sobre
los 4 millones de hectáreas de la provincia de Brandeburgo ya equivale por sí solo a una renta aproximada de 30 marcos por hectárea. Si se le agregara aún la renta territorial de las demás ciudades de la provincia, se alcanzarían posiblemente los 40 marcos por hectárea. Importe que, teniendo en cuenta la escasa productividad del suelo, las grandes extensiones de agua, pantanos y bosque, posiblemente sobrepasará ya el término medio de la renta rural, si bien es cierto que la provincia de Brandeburgo, por la escasa fertilidad del suelo y por la capital del Reich, ocupa una posición excepcional. Estas cifras demuestran ya la importancia alcanzada hoy en día por la renta territorial en las ciudades. Seguramente estos datos sorprenderán a muchos y, como alguien ya ha observado con mucho acierto, puede dudarse si los grandes latifundios medidos por el rendimiento en intereses han de buscarse hoy todavía en la Silesia o acaso en el mismo Berlín. ¿Cómo se explica este fenómeno curioso? ¿Cuál es el factor que determina el nivel de la renta de los solares urbanos? ¿En qué relación se encuentra esta con la Ley General del Salario? En primer término, tendremos que responder aquí al interrogante de ¿qué es lo que induce a la gente a agolparse en las ciudades a pesar de la elevada renta del suelo? ¿Y por qué no se dispersa por la campaña? Pues de acuerdo con los datos indicados más arriba, la renta territorial para los habitantes de Berlín se eleva a 58 marcos por cabeza, o sea, para una familia de 5 miembros, término medio, 290 marcos anuales, un gasto que en el campo prácticamente no existe, pues la renta rural del suelo que debe calcularse para la vivienda se paga por sí sola con creces con materiales fertilizantes de la familia. Aparte de esto, hay que agregar todas las ventajas higiénicas que brinda la vida de campo y las condiciones miserables de las viviendas en la ciudad, a pesar del elevado costo de las mismas. Ha de haber, pues, razones muy poderosas, las que a pesar de todo, le da la preferencia a la ciudad. Si consideramos compensadas las ventajas sociales de la ciudad con sus inconvenientes, aire viciado, polvo atmosférico, ruidos molestos y toda esa infinita cantidad de ofensas a nuestros sentidos, restan solamente las ventajas económicas que brinda la ciudad para justificar el excedente de gastos de una familia berlinesa. La interdependencia de las diferentes industrias, la ayuda recíproca que una fracción ofrece a la otra, debe producir al artesano aislado en la campaña ventajas tales que compensan los 116 millones de la renta territorial. Si no fuese así, resultaría inexplicable la expansión de las ciudades han experimentado. En la campaña no puede desarrollarse una industria que, por su carácter estacional, emplee hoy muchos, mañana pocos o ningún obrero, pues el trabajador tiene que estar ocupado durante todo el año. En la ciudad las necesidades variables en obreros se compensan más o menos en los diferentes oficios, de modo que si un establecimiento lo despide, el otro los necesita. Por ello, el obrero de la ciudad tiene mayor protección contra la desocupación que el del campo. Además, en los distritos rurales le falta al empresario el intercambio de ideas, el estímulo que proviene del contacto con los demás industriales. Hasta los mismos operarios que en los diferentes establecimientos llegan a conocer los más variados procedimientos industriales, que luego aplican y aseguran al industrial una considerable ventaja frente a su competidor de la campaña. Este, que está completamente librado a sí mismo y cuyos obreros se ven privados de la relación con otros obreros de otras fábricas de otros países, puede fácilmente estancarse en las viejas prácticas de sus antepasados. Por otra parte, frecuentemente suele faltarle el mercado para sus productos que la ciudad ofrece en medida muy superior al empresario. Pues aquí los compradores afluyen en todos los ámbitos del país y del mundo, por la sencilla razón de que aquí, en un espacio reducido, hallan todo cuanto necesitan.
El empresario de la ciudad es visitado por compradores de todos los países, que le hacen conocer los deseos especiales de los consumidores. Le dan valiosos informes referentes a las condiciones de la plaza, precios, etc. De todo esto se ve privado el competidor rural. En lugar de recibir la visita de los compradores, debe realizar él mismo viajes, sacrificar tiempo y dinero para visitar a sus clientelas, dando grandes rodeos que con frecuencia dejan mucho que desear en lo que se refiere a exactitud. Debe obtener sus informes sobre los precios de las materias primas, condiciones de las plazas en el extranjero, la solidez financiera de los clientes, etc. Además de todos los materiales que necesita para su industria, debe tener un stock mucho mayor en depósito que su competidor de la ciudad, que puede comprar allí todo a medida que lo necesita. Y si al del campo, por un descuido, se le agota repentinamente algún material necesario, aunque solo sea un tornillo, es posible que tenga que detenerse todo el establecimiento a la espera de que lo necesitado sea traído desde la ciudad. Si en alguna máquina se produce un desperfecto, tiene que venir un mecánico de la ciudad con sus herramientas para reparar el inconveniente, y hasta que llegue, está detenido todo el trabajo. El resumen: los inconvenientes en su fábrica son tantos, entre sus obreros, en la compra de la materia prima, en la venta de la mercancía terminada, que al industrial del campo, que tiene que competir con el de la ciudad, le es imposible pagar los mismos salarios que en esta. De modo que todo lo que él y sus obreros economizan en renta territorial, lo vuelven a perder en rendimiento de su trabajo. Así se observa que en el campo se desarrollan únicamente aquellas industrias cuyas necesidades espaciales son tan grandes que las desventajas enunciadas son compensadas por la economía en renta territorial, o que por su naturaleza no pueden ser ejercidas en la ciudad, aserraderos, fábricas de ladrillos, establecimientos metalúrgicos, o que han sido prohibidas así por razones sanitarias, hornos de cal, fábricas de pólvora, curtiembres, etc. O bien aquellas otras cuyo funcionamiento es tan sencillo que no requieren la presencia del propietario, que en consecuencia pueden trasladar la dirección comercial a la ciudad, pero por lo general la ciudad es la que tiene la preferencia. Sabemos pues de dónde provienen los medios para pagar los 116 millones de renta del suelo de la ciudad de Berlín. Y sabemos asimismo de dónde se halla el límite para el desarrollo de las ciudades. Las ventajas del trabajo en sociedad han sido traducidas aquí en moneda contante y cobradas por los rentistas en provecho propio. Si crece la ciudad, aumentan sus ventajas económicas y crece también la renta del suelo. Si la renta no aumenta en proporción con la ventaja de la ciudad, el crecimiento de esta es interrumpido. ¿Quieres disfrutar de las ventajas de la ciudad? ¿Te ofrece para ti tu industria? Paga entonces por esas ventajas a los rentistas territoriales. De lo contrario, si quieres economizar estos gastos, puedes abrir tu taller, tu negocio, tu salón de bailes allí afuera, en el bosque, en el campo. Calcula qué es lo que más te conviene y obra de acuerdo con esa conveniencia. Nadie te impide instalarte a las puertas de la ciudad. Si puede conseguir que tu clientela haga el largo camino hasta allí, a través de la nieve, del polvo, del barro y de la lluvia, para pagar allá afuera el mismo precio que en el centro de la ciudad, tanto mejor para ti. Pero si no lo crees probable, para la renta del suelo instálate en la ciudad, pero también lo puedes probar en otra forma. Vende tus mercancías allá afuera a precios más baratos. Alguna clientela se llegará siempre hasta tu negocio, atraída por los precios más bajos, pero ¿a dónde está la ventaja si pagas la renta en forma de rebajas de precios? De modo que se repite siempre la misma ley, exactamente igual que en la renta territorial rural o de las materias primas. Todas las ventajas de la ciudad, entre las que hay que citar también la división del trabajo en sociedad, son absorbidas por la renta del suelo, así como el trigo alemán es vendido a precios que, como si hubiese crecido en la Siberia y hubiese pagado un derecho de importación en la frontera, del mismo modo las mercancías producidas en la ciudad deben ser adquiridas a precios tales, como si estuviesen recargadas con todos los inconvenientes.
transformados en moneda, de una producción dispersada por todo el territorio de la nación. La renta territorial rural toma para sí por anticipado todas las ventajas de la situación y de la naturaleza, le deja al colono los campos yermos y desiertos. La renta territorial de los solares urbanos exige para sí todas las ventajas de la sociedad, de la cooperación, de la vida más refinada del Estado. Ella es la rebaja la capacidad del rendimiento de la industria y del comercio de la ciudad al nivel del productor aislado en la campaña. 17. Primera estructuración general de la ley del salario. Lo que la producción resta, después de haber deducido la renta y los intereses, constituye el fondo de los salarios del que tienen que cobrarse todos los obreros, jornaleros, clérigos, comerciantes, médicos, peones, reyes, artesanos, artistas, etcétera, etcétera. La repartición se realiza con libre elección de la profesión, de acuerdo con la capacidad personal, por la demanda y la oferta. Si la elección de la profesión fuese completamente libre, no lo es, pero podría serlo. En esa repartición cada cual recibiría efectivamente la parte mayor, pues es evidente que todos tratarán de atrapar la parte mayor y sobre el tamaño de la parte deciden oferta y demanda, es decir, en último término, la elección de la profesión. El monto comparativo del salario depende, pues, de la elección de la profesión de la persona. El monto real, en cambio, es independiente de la misma y es determinado por el monto del fondo de salarios. Cuanto mayores son las contribuciones de los diferentes trabajadores al fondo de salarios, tanto mayor resultará también la participación que le corresponderá a cada uno. El número de trabajadores carece en este caso de importancia, pues si bien es cierto que con el número aumenta el monto real del fondo de salarios, simultáneamente crece también el número de los que tienen derecho a la participación. Y bien, sabemos a cuánto asciende hoy la contribución de los distintos tipos de trabajadores al fondo de salarios. Primero, la contribución de los labriegos es igual a la suma de las producciones obtenidas por una cantidad igual de labriegos en tierras yermas, de lo que pueden traer al mercado desde la tierra de Siberia, descontados el flete, interés y derecho aduanero, que debemos imaginar en este caso transformados directamente en productos. Segundo, la contribución de los demás productores de materias primas es igual a la suma de producciones de estos que estos podrían llevar al mercado desde los peores y más apartados yacimientos, y por esas condiciones sin dueño, menos el interés. Tercero, la contribución de los trabajadores industriales, de los comerciantes, de los médicos, artistas, etc., es igual a la suma de las producciones que podrían obtener sin las ventajas de la vida común en sociedad de la ciudad, en establecimientos apartados, dispersos y disgregados, menos el interés. Unamos todas esas producciones y repartámoslas de acuerdo con el escalonamiento actual de los salarios, y cada cual obtendrá exactamente lo que en efecto hoy puede obtener con el importe de un salario en mercancías, en los mercados y en los comercios. La diferencia total entre este importe y la producción real del trabajo conjunto constituye la renta territorial y el interés del capital invertido. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Siempre entendido en el sentido más amplio de la palabra, para agrandar el fondo de salarios, para lograr un verdadero aumento de salarios en toda la línea y que no pueda ser absorbido nuevamente por aumentos en los precios. La respuesta es fácil de dar. Deben calafatear mejor que hasta ahora en el fondo de los salarios, protegerlo mejor contra los parásitos. Los trabajadores deben defender su fondo de salarios, así como las abejas y los turones defienden el suyo. El producto total del trabajo sin ningún descuento para la renta territorial ni interés debe ser volcado al fondo de salarios y repartirlo íntegramente entre los trabajadores. ¿Cómo es posible hacerlo? Lo explica la teoría de la libre tierra y de la libre moneda.